grabando. Que les ya se están hablando de usted cómo entra, ahí entra, está entrando, grabando, no. Es atrás. Siempre esté con ahí, silencio. Oli. Bueno, creo que estamos en este momento, ya llegó la hora. Vale la pena que arranquemos cumplidos. Son las 10 de la mañana, martes 14. Creo que ya tenemos suficiente gente para arrancar. Agradecerles a todos los que se conectaron, la verdad. Queremos aprovechar este espacio, va a ser un espacio corto, donde vamos a estar compartiendo con un experto, una persona que conoce, que ha manejado situaciones difíciles en empresas en el pasado. Nos va a compartir sus conocimientos y también, digámoslo ya,
Llevamos aproximadamente 4 semanas en este tema del coronavirus y ya él ha tenido que enfrentar con las empresas que hace parte, con las que hace parte de la junta directiva, ya ha tenido de cierta manera que enfrentar esta situación. Entonces creo que lo más importante es que arranquemos, que leemos primero una presentación de quién es este experto que tanto hemos hablado. Yo quiero hacer una pequeña introducción al experto que vamos a hablar. El experto se llama Luis Ignacio Mejía. Luis Ignacio Mejía, los que lo conocemos y muchos de los que estamos acá lo conocemos, de cariño le decimos Lucho. Es una persona pues que es conocida por nosotros hace mucho tiempo y creemos firmemente en el conocimiento que él adquirió a través de su experiencia. Lucho Mejía, como le dije, lo vamos a llamar por el nombre que nosotros lo conocemos, es economista y administrador de empresas con énfasis en finanzas. Una de las cualidades más importantes que ha tenido Lucho es que él ha liderado empresas bajo reestructuración financiera. Esas empresas que en algún momento necesitaron de reestructurar toda su compañía para poder salir adelante, que de cierta manera va a tener similitudes con lo que nos está sucediendo actualmente, aunque es un tema nunca antes vivido. También él ha tenido cargos de alta dirección en empresas como Gravetal, Di Santa María, Clínica Medellín, Soya y entre otras. Ha pertenecido a juntas directivas desde 1984, sigue vigente a la fecha en juntas directivas de importancia de empresas como Banacol, Espido. Perteneció a la junta directiva y presidió la junta directiva de Superpollo Paisa y Pinky. Yo creo que esta hoja de vida de este experto que nosotros llamamos, que es Luis Ignacio Mejía Lucho, nos puede dar una mirada un poco distinta y nos puede ayudar de cierta manera a que veamos esta situación, que aunque ya llevamos 4 semanas, de pronto nos dé unas ideas y unos tips de cómo podemos manejar la situación. Yo creo, Lucho, primero que vos te presentes, des unas palabras cortas para que sepas quién sos vos y espero que las cualidades que di de vos sean las correctas. Bueno, Nicolás, Sebastián y todas las personas que se han vinculado hoy a este conversatorio, quiero darles un saludo muy especial y agradecerles la invitación que me han hecho. Lo primero es decir que agradezco mucho las palabras de Nicolás, pero no gozo de ser un experto de nada. Yo, de las cosas que conozco y sé, hablo con propiedad, de las que no, pues opino con discreción. Pero sí, la verdad es que me ha tocado en el ejercicio profesional, primero manejar empresas de familia y estar muy vinculado a empresas que han tenido que acogerse a programas de reestructuración económica, lo que era antes la ley 550 y hoy la 1116. Pero yo le decía a Nico que yo quisiera, antes de arrancar el conversatorio, hacer unas consideraciones de tipo general para entender la magnitud de la crisis que estamos afrontando. Esta es una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en los últimos tiempos. Han tratado de hacerle, bregando a compararla con alguna crisis, y digamos la más grave que ha vivido la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la reconstrucción y reconstruir todo el tejido social que quedó después de esa guerra. Y yo diría que esta tiene unos matices muchísimo más complicados. Vamos a mirar por qué. Yo voy a hacer rápidamente un recuento para que veamos la forma como nos cambió la vida en un segundo. En un segundo no nos dimos cuenta que el mundo nos estaba haciendo una señal, llamándonos a que replanteáramos la forma como estábamos manejando la sociedad en este tiempo. Quiero recordarles que en diciembre 8 apareció un caso de coronavirus en una ciudad en el centro de China y fue clasificado como una neumonía de origen desconocido. Y eso nos llamó la atención, la curiosidad, y pensamos que pobre gente y que eso estaba lejos de que nos llegara a nosotros. Sin embargo, en enero primero ya en esa población habían 700 casos. Y para no ampliarme mucho, hoy tenemos 2 millones de personas infectadas, 120.000 personas, 120.000 personas fallecidas y solamente 447 personas recuperadas.
El primer muerto, que me parece importante, fue en enero 9, y ya hoy tenemos 200.000 muertos, con una situación bastante complicada. Es que, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho en este mes de cuarentena? Entonces, el origen de este problema y la rapidez como nos ha llegado a todos obedece a una pandemia que fue decretada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, cuya solución está contemplada en 3 puntos. La primera, en el corto plazo, es aplanar la curva. ¿Eso qué significa? No significa que estemos atacando la enfermedad, sino que estamos tratando de comprar tiempo para poder manejarla. Las unidades de cuidados intensivos, donde se atienden los pacientes complicados de coronavirus por problemas de neumología, son en el mundo entero deficitarias y se mantienen al 90% de la ocupación en términos normales. Entonces, cualquier pico en la demanda pues generaría una problemática bastante grande, sin precedentes, y causaría muchísimas muertes. Ese es en el corto plazo. Vuelvo y repito, no estamos solucionando el problema, estamos dándonos el tiempo para poder manejar la situación. En el corto plazo, en el corto y mediano plazo, yo diría más en el mediano, la solución es encontrar un tratamiento que permita manejar aquellos pacientes que se enferman con alguna gravedad. Eso solamente lo vamos a lograr apenas tengamos casuística. Todos los médicos de todo el mundo están ensayando medicamentos, combinaciones de medicamentos, tratamientos, con el ánimo de llegar a conseguir un tratamiento que le permita en el corto plazo manejar y solucionar el problema. Y en el largo plazo es la vacuna. ¿Y por qué lo llamo en el largo plazo? Porque hoy salió una noticia de que ya en China están haciendo unos experimentos que ya autorizó la Organización Mundial de la Salud que se hagan directamente en humanos, pero se estimaba que para que esté disponible esa vacuna nos demoramos por ahí entre 12 y 18 meses. Entonces, como ustedes bien ven, el problema es de una dimensión inmensamente grande. Esto que ha generado de que la única posibilidad de evitar el contagio y aplanar la curva, que es lo que inicialmente proponen todos los organismos sanitarios en el mundo, implica el aislamiento social. Miremos lo que es hablar de un aislamiento social en un mundo interconectado como hoy, un mundo que se mueve en todas las dimensiones, y nos llaman a que seamos y practiquemos un aislamiento social. Ese aislamiento social conlleva a una situación bastante complicada, y es que para que haya aislamiento económico hay que cerrar la economía. Hay que ponerle un freno de emergencia a la economía. Hay que poner a la economía en un coma inducido, pararla totalmente. Cuando a nosotros nos decían eso, cuando empezó la crisis, nosotros no conocíamos la dimensión de lo que estábamos hablando, pero hoy ya la entendemos con mucha propiedad. ¿Qué implica cerrar la economía? Implica que no hay consumidores en el mundo. Las personas no están acudiendo al mercado a comprar bienes y servicios, y por lo tanto hay un corte en el flujo de recursos que la economía mundial tenía. Y eso resta y acaba la dinámica económica del mundo. Aquí yo ya me voy a concretar un poquito en la dimensión del problema ya, digamos, en el caso específico de las empresas nuestras. Y es de que cuando yo digo que no hay consumidores, yo me voy a contarles o hacerles referencia a cómo yo en muchas oportunidades de la vida he hablado con mis colaboradores para motivarlos a que cuiden mucho la calidad, nos ayuden al posicionamiento de la compañía, cuiden la marca y no hagamos nada que vaya en contra de la aceptación de nuestros productos en el mercado.
Y básicamente lo que yo les decía es, si ustedes le preguntan a muchos de los colaboradores de ustedes, ¿quién paga su salario? Todos dicen Bancolombia, otros dirán Bavaria, otros dirán Cultivos X, otros dirán el Estado, otros dirán X y Y empresa. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el salario de cada uno de los trabajadores que operan en cualquier compañía lo paga el consumidor que acude al mercado a comprar un bien y servicio. La empresa es el vehículo a través del cual llegan esos recursos y yo administro esos recursos y ese pago que me hizo lo destino para atender los compromisos que tengo con los costos de producción, costos indirectos de producción, gastos administrativos, gastos financieros, pago de impuestos y posteriormente de lo poco que me queda o de lo que me queda, no lo digamos poco, de lo que me queda, yo básicamente después de hacer los cálculos del capital de trabajo necesario para financiar el crecimiento de acuerdo a la expectativa que tengo el otro año y de destinar el CAPEX para hacer los proyectos y las mejoras que quiero, me queda una parte poca, una parte, no digamos ni poca ni mucha, pero una parte que es la que yo decreto como como dividendos para los señores accionistas que esperan un rédito económico de la inversión que hicieron. Después de que esa plata está en manos de los accionistas, cada cual le da la utilización que queda y acude al mercado a comprar bienes y servicios, invierte en otras sociedades, crea empresas y cualquier cosa. Entonces ¿Aló? Lucho, yo creo que hay un punto muy importante y disculpa cortarte un poco, pero yo creo que el punto acá importante que estamos tratando y que vos mencionás, estamos enfrentando una situación que antes no hemos vivido y que el consumidor frenó la compra, digámoslo que casi que al 100% a todos los sectores, menos esos sectores que han podido operar de alguna manera. Y para las personas que estamos acá es muy importante, digamos, lo que, como has manejado crisis o empresas cuando han tenido temas de crisis, es las crisis que hemos tenido normales en las empresas. Si yo tenía una crisis en una empresa, dos de las empresas en las que yo trabajé tuvimos crisis. En ese momento que las empresas o los proveedores o los clientes o los bancos o todos de cierta manera no estaban en crisis y nos daban la mano y nos ayudaban. En este momento vemos una crisis totalmente distinta donde nuestros proveedores, los bancos, hasta el Estado, digámosle, todos estamos como cortos de recursos como para darnos esa mano. Entonces me gustaría, como con las similitudes que vos has encontrado estas últimas semanas, ¿qué estrategias que hemos tenido como muy parecido a un manejo de crisis normal en situaciones de economía, o llamémosla pujante, o en economías con recesiones muy cortas donde el flujo de dinero se mueve? Ahora en una economía que vos llamas donde el consumidor está totalmente quieto, donde el consumidor no gasta, que todos de cierta manera, digamos las empresas, las personas naturales, los pequeños negocios, ya no tienen caja o están un poco empanicados con la poca caja que le queda. Entonces, que nos contés un poco como esas similitudes y las diferencias entre cómo se manejaba una crisis tradicional, ahora una crisis donde todo el mundo está parado y hasta el cliente está frenado. Sí, a ver, básicamente es una crisis muy diferente porque, digamos, cuando tú te enfrentas a un problema, a un acuerdo de reestructuración económica con una empresa que tiene dificultades económicas para atender sus obligaciones, pues la realidad es que ella es la que está enferma, pero todo su alrededor está aliviado. Entonces yo puedo acudir al apoyo que me hacen las compañías al hacer la cesación de pagos para recibirlos, obtener los recursos que me van a permitir a mí a volver a tener viabilidad financiera en el futuro. Pero en este caso es muy grave porque, vuelvo y repito, que si no hay consumidores, yo no recibo la plata que me permite pagar mis trabajadores. Y al no permitirme pagar la plata para pagar mis trabajadores, yo he oído mucho en el radio en Bogotá, en las periodistas que dicen, hombre, que entonces tal empresa o X empresa pague ella los salarios. La realidad es que las empresas no tienen cómo, si no viene ese flujo de recursos para pagar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hemos hecho las empresas en este primer mes de cierre y de cuarentena? Pues lo primero que hicimos en el mes de marzo, en el mes de enero, apenas empezó a aparecer la crisis y arrancó en marzo la cuarentena, fue llamar a los señores accionistas y devolvernos en
en la aprobación que habíamos hecho de distribución de utilidades con respecto al año pasado, que además en muchos sectores fue un buen año. Entonces llamarlo y decirle, señores, tenemos que defender la caja porque se viene un momento muy difícil, por favor, permítanos que apenas pase esto, volvemos a hablar de los dividendos. Lo segundo fue tomar muy cuidadosos del manejo del efectivo, de la caja y de todos los activos corrientes de la compañía. Manejar el tema de los inventarios, el tema de las cuentas por cobrar y del disponible, con el fin de tener los recursos para poder atender las necesidades, entendiendo que toda la sociedad en general somos conscientes de que a como sea vamos a tener que manejar una solidaridad para mantener a la gente con los recursos necesarios para poder subsistir, porque si no la problemática social a futuro sería inmensamente grande. Eso sería peor que la pandemia. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, este año no podemos hablar ni de utilidades, ni de EBITDA, ni nada de esos indicadores. Esos indicadores pasan a un segundo plano. Nosotros hoy en esta etapa tenemos que hablar es de supervivencia y estar muy cerca de nuestros colaboradores para que no pasen dificultades, para que no llevemos a la sociedad que no está bajo la línea de pobreza a que lamentablemente pase a la línea de pobreza, porque yo diría que es una sociedad insostenible. Entonces, ¿qué hicimos? Recortar todo lo que fuera innecesario, tomar el capital de trabajo, la caja que teníamos y, digamos, responsablemente empezar a atender los pagos laborales. En muchas compañías, porque nos llevamos una sorpresa de que el promedio de caja que tiene una compañía después de parar muchos de los gastos y hacer un manejo eficiente de la caja, pues es de 2 semanas. En los Estados Unidos hicieron una encuesta y era de 27 días. Muy poquitas empresas, un porcentaje muy pequeño tiene caja para atender esas necesidades más allá de los 45 días. Entonces, ¿qué tuvimos que empezar a hacer? A apalancarnos en los proveedores y apalancarnos en los facilitadores. Y eso tiene muchas implicaciones, porque como te decía, en el tema de reestructuración económica, yo me apalanco y cuando llama a un concurso de acreedores, me apalanco en los acreedores que tengo en ese momento dificultades para pagarle. Pero la realidad es que ellos tienen una actividad económica en que tienen muchos clientes que están sanos y que les permite aceptar eso. Pero el problema aquí es que cuando yo me apalanco en ellos, pues obviamente estoy llevando en cascada el problema que estoy teniendo yo a que más adelante las demás personas tengan. Entonces, estamos en un punto que la única forma es que el Estado entienda que va a tener que generar, a mi modo de ver, subsidios para el pago de la nómina. Hoy en día se está hablando de los préstamos, aceptar de que el Fondo Nacional de Garantías avale el 90% de la garantía, el 90% para que las pymes y las mini pymes puedan acceder al crédito, pero eso no es necesario, eso no es suficiente, porque la compañía va a llegar el momento en que arranque a operar y va a tener un peso en la cola tan grande que no le va a permitir recular en el término de aviación, es volver a coger velocidad de crucero, porque pues obviamente se va a encontrar en condiciones muy difíciles, donde el mercado no está fácil, donde seguramente los hábitos de consumo van a cambiar, donde vamos a ver muchas dificultades. Entonces, obviamente, el que la compañía vuelva a tener un ambiente económico que le permita desarrollarse de manera eficiente, pues obviamente no va a ser fácil. Y si a eso le llevamos de que tenga unas deudas por pagar, sería bastante complicado. Hoy precisamente hay un debate grande sobre eso, pero también hay que entender las dificultades fiscales que está enfrentando el Estado. Han aumentado el gasto público una barbaridad, 5.5 billones de pesos para salud, 14 millones para generar subsidios y necesitan seguir generando subsidios, lo cual los coloca en una situación fiscal bastante complicada. Pero además, Nicolás, déjeme decirle que este mundo, algo nos está diciendo el mundo, porque esta crisis no llegó solita, porque entonces viene la crisis del petróleo, viene el tema de la inestabilidad financiera de los mercados, el problema de las bolsas, el problema del dólar, sí o no, y ahora
problema que a nosotros nos afecta mucho y es la desertificación que nos han hecho los centrales de riesgo para ponernos en un país que de alguna manera tiene la banca multilateral tiene riesgos para invertir en nosotros. Entonces, digamos, el panorama no es fácil. Si tú me dices ¿qué tenemos que seguir haciendo? Yo digo que, mire, ahorita oía un símil muy interesante que alguien decía que si lo comparamos esto con la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de la Segunda Guerra Mundial a corto plazo era acabar con Hitler, acabar con Hitler. Nadie estaba pensando en la recuperación económica, en los tejidos, en volver el tejido social, en volver a recuperar el mercado. Nadie. Había que acabar, era Hitler, había que ganar la guerra. Y aquí, en ese símil, hay que acabar el coronavirus. Hay que, de alguna manera, derrotarlo. Y con la disciplina que estamos teniendo en Colombia, que creo que lo hemos venido manejando bien, posiblemente la cuarentena no sea tan larga como en países donde desafortunadamente han tomado esto de manera olímpica. Entonces, por lo tanto, yo creo que venimos haciendo las cosas bien. Yo creo que tenemos 15 días muy duros de reformas a nivel del Estado y de señales del Estado, porque si no creo que a final de mes sí van a haber muchas compañías que van a tener que tomar la decisión de hacer despidos masivos, independientemente de los que pase, le declarasen en quiebra y generar un problema social bastante grande. Yo creo, Lucho, que eso nos abre un punto muy importante porque estamos todos tratando de no generar ese problema social que vemos que se puede venir. Ya sabemos que esta recuperación, digámoslo, no va a ser, se acaba la cuarentena y mañana vamos a estar operando full, nos vamos a demorar para recuperar, nos demoraremos este resto de año y posiblemente un poco más para recuperar, pero me gustaría un poco como, acá tengo personas que tienen pequeñas, medianas empresas, y una de las grandes preocupaciones es esa, bueno, listo, ¿hasta cuándo va a operar y cómo va a cerrar? Y también es cómo lograr convencer, digámoslo, a todos esos stakeholders que tenemos, que ya somos todos, ya casi todos somos stakeholders, los proveedores, los clientes, los empleados, cómo lograr convencer que todos de cierta manera vamos a tener que aportar a esta situación. Muchas veces hemos encontrado casos, y creo que tú los has vivido, donde vas y le pides ayuda, digámoslo, a un local comercial, o donde yo voy y le pido en los parqueaderos que tenemos a un inquilino o una persona que me está arrendando un local, venga, por favor, deme la mano, no me cobre, bájeme 50%, y encontramos respuestas en muchas ocasiones que gente dice, no, eso no, yo también necesito vivir y me pagas full. Entonces yo creo que hay que dar algunos tipsitos a la gente, venga, cómo podemos manejar, qué podemos proponer, cómo podemos replantear, porque muchas de las propuestas están siendo, y hemos visto, es listo, yo no te cobro estos 3 meses, pues los siguientes 3 meses, lo que no te deje cobrar, te cobro el interés, te lo vuelvo a refinanciar, te lo vuelvo a replantear, y está pasando con los bancos, está pasando con los arrendamientos, está pasando con los proveedores, y yo creo que eso nos va como a frenar un poco más, digamos, la circulación del dinero y la economía. Me gustaría a vos que en las empresas que han manejado, ¿qué estrategias han hecho muy claras para tratar de convencer a todo el mundo que esto va a ser que no se puede el negocio de sobrevivencia a mediano plazo, sino que tenemos que tener una mentalidad, digámoslo, de largo plazo? E igualmente, para ponerte como 2 preguntas en una, las personas de la empresa, ¿cómo las ponemos en mentalidad, digámoslo, mentalidad de salir adelante, mentalidad optimismo para que logremos, digamos, de cierta manera, entre todos regular esta situación que es un caso muy único que estamos viviendo? A ver, Nicolás, el problema, a ver, para responderte, vale la pena hacer digamos, dar un tipcito o un consejo, ¿no es cierto? Si me quieren decir. Es que hoy en día las empresas y sus administradores deben de entender que es un deber legal actuar con diligencia y lealtad y transparencia, y sobre todo con aquellas personas que han apoyado la gestión que viene realizando la compañía. Entonces aquí se requiere muchísima comunicación para que los facilitadores de nosotros entiendan el momento que estamos viviendo. Hay que entender que como en el programa de reestructuración económica
digamos que el apoyo que hacen los acreedores a que una compañía logre superar la crisis financiera que tiene es poder contar con él más adelante como cliente y tener un cliente que está sano económicamente y que definitivamente vale la pena apoyarlo. En un programa de reestructuración económica o de negociaciones como las que vamos a tener que hacer en el marco de esta crisis, se presentan 3 etapas en la relación con el acreedor. La primera es la rabia. No entienden, ¿por qué no me va a pagar? Me tiene que pagar. La segunda es la aceptación. Ya dice, hombre, sí, pero si yo no le ayudo, no sé qué, ha sido buena paga y entonces ¿a quién le voy a vender yo? Y la tercera es el apoyo. Cuando ven de que realmente lo que ellos hicieron valió la pena y está superando las expectativas que ellos tienen, ellos apoyan y eso se ve en todos los programas de reestructuración económica. Aquí va a pasar lo mismo. Mire, por ejemplo, tú me tocas un tema muy crítico, el de los arriendos. El de los arriendos. Y es un tema bastante difícil porque, digamos, en muchas actividades como la comercial, el arriendo tiene un peso bastante importante en la estructura de costos del negocio. Entonces lo conlleva a que yo no hago nada si yo sigo atendiendo los arriendos en un momento de crisis como este, ¿cómo voy a poder destinar recursos para atender a la fuerza laboral y como te digo, digamos, mantener ese tejido social de tal manera que no se deteriore más? Además por puro sentido humanitario, hay que ayudarles a la gente que no pase dificultades y más a nuestros colaboradores. Entonces, obviamente, nos vamos a tener que llevar de razones para invitarlos a ellos a entender. De alguna manera, se han hecho estudios en que, por ejemplo, los propietarios de los arriendos, de los locales, muchos son inversionistas, muchas personas que ahorraron durante toda la vida e invirtieron en un local o en 2 locales y obtienen su jubilación de ahí, que ya no son inversionistas sino rentistas, pero la gran mayoría de los centros comerciales son inversionistas. Entonces, por lo tanto, de alguna manera hay que invitarlos a ellos a que si no tengo, lo que yo te estaba diciendo, si yo no tengo consumidores que me permitan generar los recursos para yo administrar eso que ellos me pagan y pagarles a ellos, porque ellos también, como los empleados, la compañía es el medio a través del cual todos los consumidores que acuden a Zara pagan el arriendo de Zara. No tenemos los consumidores, entonces no puedo generarles ese pago. ¿Qué es lo que hemos pensado y lo que se ha venido hablando? Que se llegue a un acuerdo con ellos de que apenas, mientras que esté la pandemia, no se paguen arriendos. Pero posteriormente a la pandemia o a la apertura de la economía, otra vez al arranque de la economía, pues se fije un porcentaje sobre las ventas para que de alguna manera le demos la posibilidad a las empresas de ir recuperando la capacidad financiera, ir caminando en la recuperación del mercado y de alguna manera ir también retribuyendo el pago del arriendo. Y para eso, pues hay muchos medios de medir cuánto representa ya como variable el arriendo sobre eso. Es tratar de compartir el esfuerzo económico que se va a hacer para mantener la economía caminando. Ahora, en el tema de las pequeñas y las medianas empresas hay una problemática muy grande. Y es que, por ejemplo, veía un análisis de una empresa que venda 1.000 millones de pesos mensuales y el costo de la mano de obra sea el 35%. Resulta que eso representa 350 millones de pesos mensuales. La pregunta es hasta cuánto tiene esa compañía para atender las necesidades de efectivo para poder cancelar los salarios en forma oportuna. Es bastante complicado. Por eso es que hoy se está hablando con el Estado de que por favor piensen de que la única forma es que ellos subsidien el pago de la nómina y que de alguna manera eso le vale muchísimos billones al país, pero van a tener que pensar cómo van a poder llegar a las fuentes de financiación de eso. Hace poquito hubo un foro de varios economistas muy interesante donde varios de ellos se oponían a la figura de emitir dinero a través de los préstamos que haga el Banco de la República hacia el Estado para poder atender las necesidades del déficit fiscal. Y muchos oponían, pero la crisis del 2008 en España, en Estados Unidos, si no hubiera sido por eso, no hubieran salido adelante.
Entonces, de alguna manera, yo creo que le vamos a tener que ir perdiendo el miedo a eso y que el Estado se vuelva un proveedor de recursos a través de las empresas para mantener la fuerza laboral. Y obviamente el impacto a nivel de todos los facilitadores es bastante grande y ellos obviamente lo van a transmitir en cascada a la línea de abastecimiento que ellos tienen también. Entonces obviamente se va a generarle digamos, una normalidad en la actividad en este momento. Es que uno nos apoyamos en otro, uno nos apoyamos en otros y otros hasta que se acaben los recursos. A mí me da mucho miedo que hoy las compañías estén hoy, y lo digo, si no se le para bolas, que estemos practicando o llevando la filosofía, o la filosofía no, el proceder del gusano, que el gusano se alimenta del cadáver ¿hasta cuándo? Hasta cuando se acabe el cadáver. Y aquí nos estamos alimentando de unos recursos que son finitos, que no los tiene disponibles la empresa y que por lo tanto vamos a necesitar un gran esfuerzo desde el punto de vista monetario y fiscal por parte del Estado. Lucho, yo quiero darle una vuelta, digámoslo, un 360, porque ya hablamos de cierta manera como de las partes duras de la empresa. Estamos hablando de las partes muy duras. Ahora quiero hablar un poco de las partes más suaves y de las partes que hablamos de las personas, porque al final vamos a necesitar todo eso que me has mencionado, pero el rol que vamos a tener que tener los colaboradores de cada una de las empresas y cómo mantenerlos activos y cómo mantenerlos enfocados, porque digamos, lo mencionaste al principio de la reunión hoy, no vale la pena tener 1000 indicadores, pues no nos va a generar ningún valor. Creo que en esta situación puede ser mucho mejor tener pocos y menos indicadores, pero que sean claves para manejar esta situación, y creo que un indicador de esos va a tener que ser la gente. O sea, no nos podemos separar de los indicadores tradicionales monetarios que tenemos, pero bueno, venga, ¿cómo vamos a mantener a nuestra gente, digámoslo? Y acá viene un tema que era una de las preguntas que teníamos, que era, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a ver para que la gente haga cosas diferentes, para que la gente innove, para que la gente entienda que es una crisis que de pronto muchas empresas nunca la habían tenido, y cuando la hemos tenido, sabemos que cambiar la mentalidad de la gente en una empresa de crisis, una reestructuración, no es fácil, toma su tiempo, pero ahora estamos viviendo que es una situación económica, una situación social. ¿Cómo podemos y qué estrategias han visto ustedes para mantener ese equipo unido, fuerte, a las personas, digamos, de esta manera, con la cabeza en alto? Yo creo que le demos un poco más fuerte también a eso, porque sin ellos no podríamos manejar esta situación, y hasta dónde, hemos visto todos que hasta dónde nos aguanta la caja, y es una decisión muy difícil y nos pasa que, bueno, ¿y qué hago? No tengo plata, ¿qué pago? ¿Qué no le pago? ¿Suspendo trabajos? ¿No suspendo trabajos? ¿Quiero que trabajen? ¿Quiero que no trabajen? Yo quiero que me des un enfoque un poco más humano de las personas cuando se han tenido crisis. ¿Cómo ha sido la clave para que las personas funcionen? ¿Y qué crees, con este tiempo que llamo estas 4 semanas, qué crees que puede hacer como si es la misma forma que hemos de tratar a las personas, o es algo adicional? Porque yo creo que esto nos está generando una unidad aún mayor entre las personas. Antes de que me responda Lucho, aprovecho los que quieran hacer algunas preguntas, porfa, porque ya vamos a abrir la sesión de preguntas, nos las pueden poner por el chat para hacerle unas preguntas a Lucho y poder finalizar a la hora programada. Adelante, Lucho. A ver, hombre, yo creo que esta crisis nos está dejando tremendas enseñanzas, y es que hoy estamos abordando una conversación con nuestros colaboradores, y ellos son ajenos a cómo es la situación de la compañía. Siempre hemos sido celosos de no participarle a los funcionarios de la compañía, a todos los niveles, cuál es el comportamiento de la compañía. Y a mí me parece que para un trabajador raso que ve que la compañía es boyante, va bien, genera utilidades, hace proyectos, que lo llamen a los 15 días y les digan, vean señores, no tenemos plata para trabajarle, él no lo va a entender tan fácil. Entonces, por lo tanto, eso nos deja una enseñanza. Hay que estar muy de cerca de ellos, informándoles cuáles son la situación que está viviendo la organización, comprometiéndoles a que los resultados se construyen entre todos. Entonces, por lo tanto, también participándole en las épocas de bonanza de esos resultados, para tener la posibilidad de que en los momentos de crisis podamos solicitar su colaboración. Hay que entender que todos los trabajadores del mundo, porque estos no somos los de Colombia, todos los del mundo están viviendo una incertidumbre supremamente grande, pero tremenda. Es una angustia existencial total,
los problemas que lleva la cuarentena, más ver un futuro incierto, sí o no, con grandísimas amenazas. Entonces, obviamente, hay que estar muy de cerca de ellos. Yo creo que lo más importante en el manejo del recurso humano es que ellos sientan que la alta dirección de la compañía está cerca de ellos. Yo creo que ellos, después de que pase la crisis, se van a reventar por la compañía. Cuando la compañía ha sido leal con ellos, ha hecho esfuerzos, sí o no, y ha visto grandes sacrificios de todos los estamentos que están en la organización. Entonces, digamos que yo lo primero que digo es que en la mayoría de las juntas tenemos juntas ya no cada mes, sino es las veces que sean necesario en la semana para tratar temas que generalmente son inherentes al manejo del recurso humano o a otros temas, y que ellos vean la cercanía de la alta dirección acompañándolos en el momento. Lo segundo, a mí me parece que deben de, en todas las organizaciones, de crear un organismo o una central de manejo de crisis que sea liderada por un líder que tenga la capacidad negociadora, el conocimiento de la empresa y que pueda y tenga ascendencia sobre la gente para motivar. ¿Por qué razón? Porque digamos que las empresas han venido cumpliendo con el pago, pero ya hemos tenido que plantear las salidas a vacaciones, que salir a vacaciones para encerrarse en el apartamento es como inhumano, pero es una forma de alguna manera hacer rendir un poquito los recursos de la compañía. Ya hemos llegado al punto en que les hemos invitado a rebajar el salario, sobre todo en los salarios altos, con el fin de darle, digamos, recursos a la organización para poder seguir pagando los salarios operativos. De otra manera, yo no entiendo esa situación. Es decir, que se bajen los salarios para darle oxígeno a la compañía, si ese oxígeno no está directamente relacionado con mantenerle el oxígeno a la clase trabajadora. Me parece que es una actitud mercantilista que no vale la pena que las empresas se desgasten hoy en mantenerla. Estamos en este momento, muchas de las empresas, viendo la posibilidad de hacer sustitución ¿cómo se dice? Suspensión de los contratos de trabajo, que básicamente es garantizarles a ellos el pago de la seguridad social y decirles, usted tiene trabajo cuando esto se vuelva a abrir, no les garantiza el manejo de los recursos. Yo diría que esa es una situación bastante difícil para el trabajador y ojalá no llegáramos a aplicarla. Entonces, obviamente, yo digo que llegó, como dicen los costeños, la hora de la verdad. Todas las empresas decían que el patrimonio más importante de esta organización es nuestra gente. Y lo decíamos en todos los trabajos de direccionamiento estratégico aparece, ¿sí o no? Y la verdad que en el manejo del día a día no se traducía en esa importancia que tiene el personal humano. Yo creo que lo más importante en el momento que levanten la pandemia y tengamos que reconstruir cada una de nuestras empresas es contar con colaboradores motivados, agradecidos, entusiasmados, con familias que le están diciendo permanentemente en su hogar cómo se manejaron de bien, no aguantamos trabajos, y obviamente implica un esfuerzo bastante grande. Yo creo que esto que estoy diciendo obliga a que todos los seres humanos sintamos y estemos conscientes de que a todos nos va a costar en el patrimonio personal manejar esta crisis. Yo creo que seguramente los esfuerzos van a ser más allá de lo que uno pensaba que libremente lo vamos a tener que hacer. Vamos a acabar con los ahorros, vamos a tratar, y eso pues nos va a generar, digamos, una conciencia social muy importante para la reconstrucción en futuro de la nueva sociedad. Sí, que comparto plenamente que la mentalidad de la conciencia nos está cambiando y nos debe cambiar, porque no vemos otro camino. Una de las preguntas que están haciendo acá Lucho, yo creo Lucho, o afirmaciones, es también esto nos está ayudando como a quitar muchos paradigmas y muchos miedos que hemos tenido las empresas tradicionales, digamos los negocios nuevos, los emprendedores han sido mucho más, tienen una mentalidad totalmente distinta, son más arriesgados, ven los negocios de una manera distinta, pero acá las empresas grandes han, digamos lo que de cierta manera, y me lo ponen acá por el interno en el grupo del chat, están poniendo que
esto nos va a cambiar también a las empresas muchas formas de trabajar. Teníamos una infraestructura para soportar 200, 300 empleados. Eso significa una inversión adicional en edificios, en equipos, en transporte, en una cantidad de temas que regularmente siempre los teníamos como dados. Entonces acá me están afirmando que cómo es vos ya con esta situación, qué cambio cultural van a tener las empresas en ese miedo de no dejar trabajar a los empleados desde cualquier lugar remoto, dejarlos como ser un poco, digámoslo ahora sí, dejarlos ser más libres y no estar revisando casi que diariamente qué hacen, si llegaron, si no llegaron, si cumplieron horarios. ¿Cómo ven ustedes en sus empresas posibilidad de que ciertos trabajadores o la gran mayor cantidad de trabajadores puedan trabajar desde donde quieran y estén con sus familias, pasen más tiempo, gasten menos tiempo en recorridos, todo esto que implica trabajar desde un lugar remoto? No, yo creo que esa es otra de las grandes enseñanzas que nos deja esta crisis. Es que realmente nosotros vamos a enfrentar una realidad diferente hasta la que ahora hemos enfrentado, muy diferente, lo cual nos va a obligar a reinventarnos en medio de un mundo lleno de incertidumbres y de nuevas amenazas. El tema de la pandemia es una amenaza, pero ya se va a volver a presentar. ¿Qué sucede? ¿El aislamiento social es temporal o va a ser una conducta a seguir? Yo creo que va a cambiar el estilo de vida en muchas formas. Entonces, por lo tanto, yo sí creo que sinceramente las empresas han tenido experiencia. Yo tengo una empresa de 1.800 personas que las tiene trabajando las 1.800 en la casa, y cada que hablo con ella me dice: Luis, ¿qué señal la que me dio este coronavirus? No necesito oficina, no necesito tintos, no necesito ascensor, no necesito parqueadero, no necesito un poco de cosas. Eso más bien lo voy a destinar en manejar, en mantener y mejorar las condiciones de la gente. Era una forma de destruir valor, ¿no es cierto? Que no éramos conscientes. Y, por ejemplo, decisiones que las empresas tomábamos con mucha facilidad. Cuando yo estaba en la dirección de alguna compañía, algún ejecutivo llegaba y me manifestaba un problema que teníamos en Bogotá, y la solución es: bueno, organice, pida una cita, váyase mañana para allá, haga esto, aproveche tal cosa y véngase pasado mañana. Entonces vaya y gaste hoteles, gaste avión, gaste restaurantes, gaste invitaciones, ¿sí o no? Y hoy en día las organizaciones están dando cuenta que eso no genera valor, que hoy en día, y eso nos lo veían diciendo los millennials a nosotros los viejitos desde hace muchos días y no lo creíamos, que hoy se podía trabajar desde la casa. He visto, por ejemplo, iniciativas en España muy interesantes donde van a ampliar el número de días que los trabajadores tienen oportunidad de trabajar en la casa. En algunas empresas tenían un día y ahora están proponiendo que los 5 días, 2 días, la persona tenga la oportunidad de quedarse en la casa trabajando. Y obviamente con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista yo diría, de calidad de vida. No tengo que coger bus, no tengo que coger transporte, pero también hay que mirar que trabajar en la casa no es fácil, que entonces las compañías van a tener que tener unos protocolos, y tiene que haber también, Nicolás, una cosa muy importante: un cambio en el estilo de dirección de las compañías. Las compañías de hoy en día creemos que no estamos administrando bien, sino estamos permanentemente en un seguimiento, sí o no, encima de la gente. Aquí vamos a tener que empoderar más a la gente para que haga lo que tiene que hacer sin que yo esté detrás dándole varilla permanentemente. Y eso también genera una calidad de colaboradores con una condición muy distinta. Y vuelvo te digo, el tema de jefatura es supremamente complicado, es totalmente diferente, ¿no es cierto? La forma como se va a comunicar, la agilidad que tiene de manejar varios temas, es muy distinto la mentalidad que tiene que tener una persona para eso. Yo creo que hay un cambio tremendamente grande en ese papel, y en ese papel y en el papel que hacen muchas áreas de desarrollo de la compañía, por ejemplo, el de gestión humana. Es que la oficina de gestión humana era un policía que caminaba por toda la empresa, y aquí no va a tener dónde, entonces va a tener que hacer el seguimiento con otros indicadores, y establecer otros indicadores que le permitan a la gente que verdaderamente estamos caminando hacia adelante en los proyectos y desarrollo que tienen las compañías. Lucho, yo creo que por el tiempo y
hubiera querido seguir conversando de otros temas que me interesan mucho, sobre todo este tema de personas, porque yo creo que la mentalidad nos va a cambiar y nos está cambiando a todos y digamos nosotros que estamos entrando ya, yo que estoy entrando a una edad, digamos, un poco más adulta, por llamarlo de cierta manera, tenemos que ver ya pues, y cambiar los paradigmas que tenemos que nos traen estas nuevas generaciones. Hay unas preguntas, quiero contestar a estas preguntas que nos quedan 15 minutos. Hay tres preguntas. La primera pregunta que tenemos en este momento que nos hacen es, uno de los puntos más importantes, una vez se restablezca todo, es que el consumidor tenga confianza en volver a invertir. ¿Cómo hacer para generar esa confianza? Me parece vital esa pregunta porque yo creo que lo que decíamos, solamente el tema que estamos mentalmente, distanciamiento social, yo creo que rápidamente no vamos a tener la confianza para generar esa cercanía y esos negocios que estamos tradicionalmente los hacíamos de una forma muy natural. Me gustaría que contestara esa respuesta. ¿Cómo generamos otra vez la confianza de la gente? Porque vivimos de confianza. A ver, Nicolás, yo creo que lo más importante es entender de que, además de la confianza, es entender que ese consumidor va a invertir muy diferente o va a tener, le va a dar destino a sus ingresos muy diferentes a los que posiblemente tenía antes de la pandemia. ¿La razón por qué? Porque pues obviamente se va a volver más previsivo. Es decir, es una persona que va a darle mayor importancia al ahorro. Se va a dar cuenta que no es necesario tener 20 pares de zapatos, ni 4 audífonos, ni tener 3 iPads, las últimas que salen, ni estar cambiando. No, va a ser una economía de posguerra, como fue la civilización de los ciudadanos europeos después de la guerra. Va a generar austeridad, va a generar, creo que va a bajar la propensión marginal a consumir una barbaridad. Creo que algunas empresas y algunos sectores ven muy amenazado su futuro hacia adelante, se van a tener que reinventar. Entonces yo creo que el consumidor necesariamente, yo veía hace poquito un perfil de una universidad americana donde mostraba en qué invertía, teniendo el 100% de los ingresos, qué invertía la persona antes de la pandemia y cómo la va a invertir ese mismo 100%. Y la verdad es que la gran importancia la está dando a las necesidades básicas, a salud, a ahorro fundamentalmente. Y yo creo que ese es un choque cultural importante para la gente joven. Digamos que nosotros, los que tenemos la edad que tenemos nosotros, pues siempre nos decían ahorre, 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 y de alguna manera somos obsesivos del ahorro. En cambio, yo converso con mis hijos, que Nicolás puede ser amigo de ellos y conoce, y la verdad es que todos dicen, no, papá, vamos a viajar y a disfrutar y a vivir la vida. Y lamentablemente esto le está mostrando de que hay que prever hacia futuro situaciones difíciles y hay que tener con qué tratar de sortearlas con éxito, porque si no, la angustia existencial es bastante grande, ¿no es cierto? Hay otros temas, Nicolás, ahí también muy complicados, y es el tema, por ejemplo, de la educación como tal. Yo creo que la educación tal como la tenemos concebida en Colombia va a tener que tener un cambio de dimensión totalmente grande. Nos están mostrando que hay que darle más importancia a lo simple, a lo cotidiano, a tratar de disfrutar las cosas como son y no tan pragmático de que vamos cumpliendo metas y que a los 5 años ya tenemos que saber la tabla del 5, del 6, del 7 y después tenemos... No, lo importante es que tengamos una vida amable, afable, alegre, que nos permita disfrutar más de lo que podemos disfrutar porque estamos viendo que vienen amenazas grandes. Vuelvo y le repito, no va a ser la primera pandemia, esta no va a ser. Bastaron 100 años para que se presentara esta y yo no sé cuántos siglos para que le presentara la anterior. Pero esta va a ser antes y va a generar, digamos, tenemos que generar un conocimiento del manejo de esto bastante importante. Lucho, 2 últimas preguntas y vamos a tratar de contestarlas lo más concretas posibles, porque esta pregunta que sigue, he tenido varios mensajes y van como en el mismo foco. Me hacen preguntas como de cómo se reinventa cada uno en su sector. Obviamente las preguntas que me están haciendo, voy a leerte una de las preguntas.
es, en el caso de las empresas que prestamos servicio técnico, es muy difícil o casi imposible ejecutar servicio. ¿Cómo nos reinventamos? Yo creo que acá es un momento como lista ahorita, o sea, reinventarse no es solamente reinventar el negocio. Para reinventar el negocio también nos tenemos que reinventar nosotros. Yo creo que ese punto es clave porque siempre nos preguntamos es cómo reinventamos nuestro negocio, pero si no nos estamos reinventando nosotros va a ser más difícil reinventar el negocio porque seguimos con el mismo pensamiento de la misma creencia y no estamos cambiando. Entonces hay varias personas que me preguntan, bueno, ¿y cómo nos reinventamos rápidamente y cómo lo hacemos? ¿Qué se te ocurre a la gente decirle? Obviamente, pues presencialmente ya no vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Qué se te ocurre o cuáles serían esos tips para que la gente se pueda reinventar tanto en los negocios, como lo mencionaste ahorita, y en la vida personal nos va a tocar reinventarnos porque no vamos a poder vivir como estábamos viviendo hace unos 4 semanas? O sea, también nos tenemos que reinventar también cada uno. A ver, Nicole, es muy fácil para los que de alguna manera tenemos estas conversaciones hablar con mucha facilidad de temas como reinventarnos, como la innovación y como otros temas. Y la verdad es que en cada caso específico, pues eso tiene unas connotaciones diferentes. En el tema de los servicios, que es la persona que pregunta, es decir, cuando yo digo, digamos, en los independientes, con prestadores de servicios, como por decir odontólogos, médicos, mecánicos, bueno, todas estas personas, pues obviamente la característica de su trabajo es muy llevada, digamos, es muy manual, llamémoslo así, no es tan amplia en cómo nos reinventamos. Entonces ellos lo que tienen que es tratar de reinventarse es en la construcción o en la configuración de cómo van a diseñar un servicio que tenga un valor agregado para que fácilmente los consumidores los acepten dentro de las otras posibilidades que hay. No es tanto el producto como tal, sino es el servicio como tal. Es decir, yo puedo tener un mecánico, una persona que me venga a reparar el calentador de gas y puedo tener 3 o 4 opciones. Lo ideal es que dentro de esas opciones yo llame a la que tiene una oferta de valor para mí superior. Entonces ahí es donde van a tener que empezar a pensar qué debo hacer para estar más cerca de nuestros clientes. Es muy diferente al sector industrial, a la venta de productos y servicios, porque obviamente ahí sí tiene mucha importancia la innovación y conocer las necesidades que va teniendo el consumidor sobre el producto que yo distribuyo. Lucho, en un minuto, para que nos despidamos y cumplamos el horario, Jorge Zapata, ¿qué implica tomar medidas macroeconómicas heterodoxas para el país? Por ejemplo, emisión monetaria, en un minuto. No es fácil. Para el Estado no es fácil porque tiene un horizonte de un déficit fiscal gigantesco, con un aparato productivo que no va a generar los ingresos a través de los impuestos, con mucha problemática, con una problemática de generación de subsidios para una sociedad en la cual se ha empobrecido mayor, y por lo tanto yo diría que va a tener que haber una reforma tributaria donde la carga de la reforma tributaria por primera vez está en recortar los subsidios que se tienen para muchos sectores, en gravar el tema de los capitales y en gravar mucho más las utilidades de las empresas con el fin de poder generar ese recurso. Y banca multilateral. Necesitamos que se reúna el G20, se reúnan los grandes líderes del mundo y que vean que este problema no es sálvese quien pueda, sino que es un problema de carácter general, donde la banca multilateral va a tener que generar muchos apoyos de liquidez y financiero para los estados. Listo. Sebas, bueno, yo creo, la verdad que debemos ir cerrando. Les quiero contar un poquito a la gente. Sebastián Jaramillo, está pues en este momento. Me gustaría, Sebas, ahorita si tenés como una forma de hacer un cierre para que lo hagas. Sebastián Jaramillo es un gran amigo mío que conocí en el sector aéreo. Nos hicimos muy amigos y porque salimos con esta idea y fue esos días de duda, qué aportamos, qué hacemos, y salimos con esta idea pues de tener este conversatorio y en especial pues con Luis Ignacio Mejía vamos a seguir haciendo otros conversatorios. La verdad yo creo,
Luis Ignacio, que te agradezco porque te das unos mensajes. Yo creo que el mensaje principal desde mi punto de vista, ya vamos a ver Sebas qué opina, es que realmente vamos a tener que ser todos los líderes para salir de esta situación. Y vamos a tener que tener una mentalidad de largo plazo. Va a ser un símil muy importante y es como pasaba con los supermercados cuando hay alguna noticia que genera pánico, donde todo el mundo sale a mercar, todo el mundo todo el mercado, la gente que llega detrás se queda sin nada, lo que terminamos es generando aún más grave la situación, el problema. Yo creo que en esa situación nos tenemos que meter toda la mano y buscar cómo hacemos para que todos podamos salir adelante y no acaparar, digámoslo, toda esa mentalidad que teníamos anteriormente de esos indicadores económicos que las empresas los llevábamos y que los manejamos, pero creo que lo vamos a tener que sacrificar, creo que la utilidad hay que sacrificar, creo que el patrimonio lo vamos a tener que sacrificar, creo que esto tiene que ser una carrera de largo aliento, Lucho, como lo dijiste, porque nos trae, creo que toda crisis nos trae una buena oportunidad y creo que esto va a ser un cambio donde vamos a ver al ser humano de una manera diferente. Y ese ser humano, a nosotros de una manera diferente, creo que lo que vamos a lograr con ese ser humano es que sea otro coequipero en la empresa y tenga más amor por la empresa, y eso lo va a generar y transmitir alrededor de todas sus personas con las que él convive. Seba, yo creo que me gustaría a vos que dieras como que un cierre. ¿Qué opinas? ¿Qué tips importantes de la reunión? Les agradezco a los que se conectaron, los vamos a seguir invitando, temas diferentes. Si alguien tiene un tema que le interese, por favor nos lo pone, que lo que queremos es que cada uno de ustedes solucionarle sus dudas. Gracias, Nico, gracias a todos por conectarse. Yo creo que uno de los aprendizajes y de los indicadores que hemos visto que mantiene la economía global es la caja y ese apalancamiento, ¿no? Que Lucho decía que bajo unos estudios, pues, digamos que en Estados Unidos las empresas tenían caja como para 47 días y eso sin hablar un poco como los proveedores. Yo creo que el gobierno y las medidas que se tienen que implementar, yo creo que a nivel global es que se acabe como ese apalancamiento de pagos a 90 días y a 60 días o a 120, que hay veces las empresas grandes como que manejan y tienen mucho poder frente a todas las demás empresas de proveedores, pequeñas, medianas, que eso yo creo que se ve un poquito reflejado ahorita, pues ese agotamiento financiero que tienen y que que todo el mundo está pasando aceite, digamos que en estos momentos. Y eso también un poquito bajo el tema del ahorro, ¿no? Lo que nombraba Lucho. Tenemos que encontrar una forma de mantener un ahorro y unas inversiones para que en estos tiempos de crisis las empresas y las personas puedan tener un poquito más de aguante, porque seguramente pues esta no va a ser la única crisis que se va a presentar de ahora en adelante. Entonces, nada, de verdad agradecerle a todo el mundo por la conexión, a Lucho por esas palabras y esas enseñanzas tan buenas y bueno, pronto estaremos comunicando más información y otro tipo de contenido como relevante para que sigamos todos para adelante. Lucho, muchas gracias, la verdad. Muy buen espacio y gracias a todos los que nos acompañaron. Mil gracias y mil gracias por la atención y mucha suerte y cuídense. Muy bien. Sí se conectó mucha gente. Sí. 2, 4, 5 por 30, 100 personas. Tus hijas estaban conectando. No sé. ¿Quedaste contento? Yo creo que contento, voy a hablar con Nico a ver. A mí me parece muy buena. Llamada transferida a Movistar. Lucho, ¿seguís conectado? Sí, ¿me desconecto? Sí, yo creo que ya terminaron. Gracias, Lucho. Bueno, mil gracias, chao. Lucho, espérate, no hay gente, no, ahorita hablamos. Lucho, si quieres, ahorita hablamos por teléfono, todavía hay gente en la línea. Listo, ahorita hablamos. Nico, gracias, chao. Bueno, señores, gracias. Chao.